El juicio de la condena de Juana fue muy duro para ella, no tanto por las condiciones materiales, que fueron también muy duras y ella las sufrió, sino sobre todo porque no podía entender por qué estaba frente a un tribunal de la Iglesia. En los últimos momentos de su vida, ella expresa el fin de su misión con respecto a la Iglesia. Cuando ella dice a Cushon: «Obispo, ¿es por usted que muero?», no se dirige directamente a Cushon, sino que se dirige a toda la gente de la Iglesia que rechazó el mensaje que Juana llevó para ella, es decir, un mensaje de liberación de la Iglesia. Liberación de la Iglesia con respecto al poder político, independiente de la Iglesia. Al mismo tiempo que la Iglesia debe inspirar al poder político, cada uno es autónomo, pero la Iglesia no tiene que participar en los conflictos políticos. La Iglesia tiene que trabajar por la salvación de las almas. Es su finalidad propia. Con esta condenación, el tribunal de la Iglesia se sitúa fuera de su finalidad. En el cementerio de Saint-Ouen, delante de todo el mundo, aceptó cambiarse de vestimenta, porque fue allí donde ocurrió, no fue en la prisión, fue en el cementerio de Saint-Ouen. Ella desobedeció para salvar su vida. Ella se dio cuenta de su error. Sus santas vinieron a reprocharle esa desobediencia. Al mismo tiempo, tenía la presión de los soldados que intentaban, como ella decía, forzarla. Pero no fue este el primer motivo por el cual decidió retomar su vestimenta. La retoma para reparar su falta, su desobediencia y hacer lo que Dios quiere, sabiendo que volviéndose a poner su ropa, irá a la hoguera. Por tanto, existe miedo, como todo el mundo, ante la prueba, pero también una voluntad de obedecer hasta la muerte. Cuando se produce el momento final, los ingleses, sobre todo el duque de Bedford, que le tenía muchas ganas personales, y ahí empezamos también con un tema de inquinas personales y de orgullos y de soberbia y otras cosas, pues insiste en que no se la puede dejar viva. ¿Por qué? Porque si la dejas viva puede volver a ser un símbolo, y si es un símbolo es muy peligroso. Incluso se habla de si es mejor vilipendiarla como hechicera, o matarla, que la convierte en mártir, o dejarla libre, que es lo mejor políticamente hablando, porque ahí entra ya el terreno muy terrenal, ¿no? Muchos eclesiásticos apostaron por dejarla libre, dejarla, por los dos motivos que hablamos, y sin embargo políticamente se dijo, no, extermínala, destrózala, desguázala, que todo el mundo vea lo que pasa cuando alguien pisa la bota del rey de Inglaterra. Y por eso es el proceso, el momento final cuando se la quema. Aun con todo y con eso, cuando se la lleva a la hoguera, se dice que ella, cuando le explican con todo lujo de detalles, es decir, no se cortaron un pelo, en describirle qué se siente cuando uno le queman vivo, incluso las dos formas que había, con leña mojada, con leña no mojada, para alargar la agonía, porque había una forma más sutil que permitía que el humo, digamos que te hacía perder el sentido y de forma muy rápida tú ya inconsciente te quemabas, digamos que sufrías menos, por entendernos, pero también se podía hacer para que sufrieras mucho más. Entonces lo que le ponen a ella en bandeja es vas a tener todo tipo de sufrimientos, o sea, no te vamos a ahorrar ninguno, vas a tener dentro de la muerte en la hoguera la más cruel.
Y ella, en un momento de lógico miedo, dice, preferiría ser decapitada. Eso está en las actas del proceso, ¿no?, de condenación. Dice, porque sí es cierto, me da mucho miedo morir quemada. Y sabiendo eso, la condenan a morir quemada, a morir en la hoguera. ¿Deberían de haberla decapitado? La respuesta es sí, porque no había crimen religioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, era un enemigo civil. Al enemigo civil se le corta la cabeza. Va a ser juzgada, va a ser sentenciada como hereje, cismática, pese a que no haber en todo el proceso, se puede releer, y hasta el día de hoy, y no hay una palabra que salga de su boca que no sea de amor a Dios y demostrar que ella era la hija de la Iglesia, como le decían sus voces. El obispo Cochon, para ocultar ciertas cosas que había hecho, va a aceptar que Juana reciba la comunión. Le traerán la comunión después de que se haya podido confesar. Se la llevarán de manera indigna, sin cirio, sin estola, de manera irrespetuosa. Juana se enfadará, como también lo hizo un sacerdote que estaba presente, que volverá a llevársela como es debido. Al concluir el juicio en el que la condenaron, Juana fue condenada como relapsa, es decir, como si hubiese recaído en sus errores. Hicieron creer que había abjurado, hicieron creer que había vuelto a caer en sus errores. Ella aceptó su muerte, aceptó su sacrificio. Maite Pierre, ¿dónde estaré esta tarde? ¿No tenéis acaso esperanza en Dios? Sí, Dios mediante, estaré en el paraíso. La Plaza del Viejo de Mercado estaba llena de gente. Se habla de 6.000, 7.000 personas y 800 soldados que tenían miedo que ella escape justamente por los poderes que había demostrado. Juana llega en silencio, rezando, pide perdón a todos, pide perdón a aquellos que había podido hacer mal, pide que se rece por ella. A cada sacerdote, de los sacerdotes presentes, le pide que recen misas por ella. Había 10.000 personas al menos. Había mucha gente. La habían acompañado no sé cuántos soldados. Le pusieron un vestido con un producto inflamable por encima. Llevaba un gorro un tanto ridículo, como si fuese una especie de mitra irrisoria de brujas. La raparon, la llevaron a la hoguera y por el camino todo el mundo lloraba. Hasta el obispo Cochon lloraba. Todo el mundo lloraba. Juana estaba en una situación de mártir. Se encomendó a Dios. Pidió perdón a todo el mundo diciendo, hasta a los ingleses, a los jueces, a todos los que pudiera haber ofendido. Es por tanto un extraordinario camino de purificación que dura más o menos 10 minutos. La muerte de Juana fue una muerte, como dice uno de los autores que la ha estudiado, si un ángel pudiera morir, elegiría esa manera de morir. Fue la muerte que más se asimila a la de nuestro Señor Jesucristo. Juana va a invocar a sus voces y va en el momento de la muerte y dentro ya de la hoguera va a reafirmar su misión divina, mostrando que jamás defeccionó, jamás renegó de sus voces, diciendo que ella hasta el final, el confesor mismo da testimonio de ella que está hasta el final de sus días, y dentro de la hoguera Juana reafirmó que sus voces venían de Dios, que ella era un instrumento de Dios y que no había engañado a nadie. Juana pidió en el momento ya arriba de la hoguera una cruz, y paradójicamente nadie tenía una cruz para darle. Así que un propio inglés, conmovido por este testimonio, fabrica una crucecita con unas ramitas de la misma hoguera y se la tira, pero no se conforma con esa crucecita y pide una más grande.
que el confesor sale corriendo y busca una cruz procesional, que quizás sea una de las imágenes que más nos conmueva. Juana besando esa cruz procesional. Os suplico que me traigáis de la iglesia más cercana una cruz, para tenerla elevada delante de mí hasta que muera, a fin de que la cruz de donde Dios pendió esté continuamente delante de mis ojos. Y le pide que se la tenga hasta el último momento, porque ella quiere que la cruz donde pendió Cristo sea la última visión que ella tenga dentro de la hoguera, en ese momento que ella ya no escucha ni ve nada, que está en desolación absoluta. Hay un momento, por ejemplo, cuando está en la hoguera, que lógicamente grita, solo faltaba, que paran la cremación y entonces se ve el cuerpo totalmente desfigurado, destrozado y desnudo de Juana, porque claro, la ropa se quema rápidamente, ¿no? Y entonces la gente del pueblo, que había más de 10.000 personas viéndolo, se quedan impresionados, porque han visto subir una mujer y están viendo un cadáver desfigurado. Es una imagen brutal, seamos sinceros también. Y entonces es cuando deberían de haber parado. Pero el duque de Bedford advierte que si dejan el cuerpo muerto como está, se pueden coger reliquias y que de ella no puede quedar ni el polvo. Entonces ordena que se vuelva otra vez a empezar la cremación para convertirla en cenizas y se la quema 2 veces realmente. Cuando queda todo su cuerpo destrozado y solamente unos pocos huesecitos mínimos, hay gente que se tira por esos huesecitos y la orden fue recogerlos todos y tirarlos al río para que de ella no quedara absolutamente nada. Tal era el miedo que se la tenía. Por eso no hay realmente reliquias directas de la época de Juana de Arco en lo que se refiere a su muerte. Juana subirá a la hoguera, será atada y sufrirá el martirio de ser quemada viva. Sus últimas palabras serán: Jesús, María, mirando una cruz que le pusieron delante de los ojos. En ello es también la encarnación de la santidad, de la aceptación del martirio. Vive sus últimos momentos en unión con Dios. Dirá que Dios nunca la engañó, ni tampoco sus voces, hasta el último instante de su vida. Yo no tengo miedo, nací para esto. Jesús, Jesús, no soy ni hereje ni cismática. ¡Oh, Virgen María! ¡San Miguel! ¡Santa Catalina! ¡Jesús! Mis voces son verdaderamente de Dios. Todo lo que he hecho lo hice por orden de Dios. Mis voces no me han engañado. Las revelaciones que he tenido venían de Dios. ¡Jesús! 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 ¡Jesús!